Bienvenidos a este nuevo video. En la clase de hoy comenzaremos con el procesamiento del lenguaje natural, explicando los fundamentos básicos desde la extracción de la información, el preprocesado de la misma, para poder crear nuestros propios modelos de aprendizaje automático y de aprendizaje profundo. Utilizaremos las bibliotecas expresadas en la teoría. En primer lugar, tenemos la biblioteca NLTK, Natural Language Toolkit, que nos ofrecerá un conjunto de herramientas o funciones o métodos que nos permitirán analizar el texto. Para ello escribimos import NLTK y luego tenemos que escribir nltk.download y el módulo que queramos descargar, en este caso books, para adquirir todos los libros que nos ofrece esta biblioteca. Al escribir esa línea de código nos empezará a descargar y descomprimir una serie de libros, pero estos quedan almacenados en el Google Colab. Y estos libros los podemos utilizar ya sea para analizar o procesar datos. Otra función, que la veremos más adelante, son las stop words, para eliminar aquellas palabras que son comunes y cortas en el lenguaje inglés. Luego de NLTK, importante descargarlo para poder utilizar las funciones como para tokenizar. Importaremos las siguientes bibliotecas. La primera, RE, Import Red, para las expresiones regulares, Regular Expressions. Import Request, para hacer peticiones HTTP y obtener el contenido de una página web. D, BS4, Import Beautiful Soup. Beautiful Soup es una biblioteca que nos permite hacer el web scraping, extraer datos de la web. Y la biblioteca se llama BS4 y el objeto se llama Beautiful Soup. Y luego tenemos varias bibliotecas de aprendizaje profundo. Tenemos el TensorFlow as TF, guardado en la variable TF. Tenemos una variable llamada TensorFlow piso bajo datasets y lo guardamos en la variable TFDS, TensorFlow datasets. De TensorFlow vamos a importar keras y de TensorFlow keras vamos a importar layers, que son las capas que podemos utilizar en nuestros modelos de aprendizaje profundo. También importaremos Matplotlib y NumPy para el análisis de matrices y vectores. Muy bien, le damos a ejecutar a esta celda o simplemente lo escribimos en nuestro Visual Studio Code y al darle a ejecutar es que se instalarán. Muy bien. El primer paso antes de comenzar con las expresiones regulares, quiero enseñarles cómo extraer datos de la web utilizando el web scraping. Así que primero vamos a obtener una página web. Colocamos, por ejemplo, page, una variable, va a ser igual a request, la biblioteca .get, petición get de HTTP. Y aquí escribimos la URL. Así que antes de ello vamos a escribir una URL y una URL 2. La voy a pegar aquí mientras tanto. Ok, nuestra URL. Existe una página que se llama Quotes to Scrape, citas o frases para extraer, de diferentes personajes famosos, escritores y científicos. Ahora, queremos extraer cada una de estas frases. Ese es el objetivo. Y lo haremos utilizando sus etiquetas HTML, sus IDs y sus clases. Por eso es importante agregárselas al programar o escribir una página web. Muy bien. El URL es quotes.toscrape.com. Lo copiamos, lo guardamos entre comillas porque es un string, una cadena de texto. Y utilizamos get, la variable URL que definimos aquí arriba. Muy bien, esto nos devolverá un código de respuesta HTTP, por ejemplo 200, que es una respuesta exitosa. Luego vamos a crear nuestro extractor de texto. Le vamos a llamar scraper. Va a ser igual a Beautiful Soup paréntesis y le colocamos la página
punto content, porque quiero el contenido de la página, si no devolverá el código de la respuesta. Muy bien, y luego unos parámetros. En este caso le voy a colocar html.parser. Muy bien, aquí hemos creado un extractor. Le doy a ejecutar y tenemos esa línea de código lista. Vamos a ver, aquí dice que la URL no es válida porque no tiene el esquema de HTTP. Ok, aquí se actualizó la variable, una es URL1 y la otra es URL2. Ok, ya hemos importado nuestra página. Ahora con nuestro scraper vamos a utilizar el método, por ejemplo, párrafos va a ser igual a scraper.find, como buscaríamos, buscar uno, buscar todos, buscar el siguiente, buscar el anterior y así sucesivamente. Hay varios métodos. Si utilizamos find all, vamos a encontrar todos los elementos que indiquemos dentro de paréntesis. Por ejemplo, encontrar todos los P. Aquí encontraría todas las etiquetas P que están dentro de la página. Pero queremos solo estas que sean las citas. Para ello utilizamos la consola de nuestro navegador. Clic derecho, le damos inspeccionar, se abrirá nuestra consola. Esta va a ser su herramienta más importante a la hora de programar para hallar errores o para ver la estructura. Y aquí dice que las frases son un spam, una etiqueta spam, y tiene la clase text. Así que eso es lo que extraeremos con nuestro código. No es un P, sino un spam. Y los parámetros o las clases o ID lo colocamos como un diccionario de Python. Escribimos llaves, colocamos la clave, en este caso class, dos puntos, valor. Y el valor es text. Busquemos todos los spam que tengan la clase text. Eso es lo que nos dice esta línea de código. Y como es find all, encontrar todos, nos devolverá una lista. Por eso le puse párrafos en plural. Muy bien, esos párrafos vamos a hacer lo siguiente. For cada P en párrafos, dos puntos, print p.text. Por cada párrafo en nuestra lista de párrafos imprime el contenido. Le damos a ejecutar y obtenemos lo siguiente. Tenemos una lista o una serie de párrafos que hemos extraído de la página web. ¿Cuál es el objetivo de esto? Para entrenar modelos de Natural Language Processing o procesamiento de lenguaje natural necesitamos datos. Y los datos son cadenas de texto o documentos completos. Aquí hemos importado algunas de las frases que aparecen en esta página, del inicio hasta el final. Supongamos, en esta página todo está bastante ordenado, con clases bien definidas como text, pero existen otras páginas más complejas. Así que aquí es donde les voy a mostrar otro ejemplo. Por ejemplo, extraer contenido de la Wikipedia. Vamos a extraer contenido de una película. Lo guardé en la variable URL2. Así que vamos a hacer otro request y otro beautiful soup. O lo podemos modificar. Vamos a hacerlo en otra línea, en otra celda de código. Importamos o extraemos la página 2, que será de la URL2. Creamos un segundo scraper. Ustedes lo pueden hacer el mismo. Esto es para fines prácticos y listo. Todo está en la página 2 con la URL2. ¿Qué es lo que estamos buscando aquí? La página de Wikipedia de la película de Black Widow, y de ella extraeremos contenido. Es importante resaltar que la URL de Wikipedia siempre es el idioma, por ejemplo es.wikipedia.org/wiki, y luego el contenido. Así que si ustedes cambian el código y le colocan una manera de cambiar el contenido por cualquier palabra, por ejemplo la que ustedes escriben en un input, podrían encontrar la URL de cualquier documento de la Wikipedia. Muy bien, vamos a extraer su contenido en texto. Vemos la consola de la página, inspeccionar, y veremos cuál es la clase o los ID que corresponden al texto.
Luego de investigar, se descubrió que el texto se encuentra dentro de una clase llamada MW_ParserOutput, que es todo el contenido de la página, ¿verdad? Así que en nuestro scrapper, vamos a ir más acá. Creamos una nueva celda de código y de nuestro scrapper 2 aquí, nuestro scrapper 2, vamos a encontrar un div que tenga la clase, colocamos diccionario, clave es un string, valor es un string, mw-parser_output. Y listo, hemos encontrado un div. Lo vamos a guardar en una variable llamada, por ejemplo, content. Y a ese content nos va a devolver todo el contenido de la página. Por ejemplo, print content, para que vean lo que nos devuelve. Y le podemos colocar .text o no, dependiendo de lo que necesiten. Por ejemplo, content ninguno. Dice que no ha encontrado la clase mw_parser_output. Vamos a ver, la hemos escrito bien. Así que content.text. Ok, scrapper 2, porque está buscando el contenido de la página 2 lo está buscando en la página 1. Así que necesitamos elegir el scrapper correcto. Ejecutamos esta celda porque hemos agregado una nueva URL. Luego vamos a esta celda que la obtenemos y la guardamos en la variable page2. Luego accedemos a su contenido con scrapper.find. Aquí es uno solo, un solo div. Y veamos qué es lo que nos devuelve. Nos devuelve todo un documento HTML. Así que tienen varias opciones. La primera es simplemente escribir content.text. O la segunda es utilizar expresiones regulares. En este caso, seguiremos utilizando las funciones del Beautiful Soup, pero existirán páginas más complejas donde no conocerás la clase o el ID. Muy bien, aquí ya obtenemos el texto. Todavía está en un formato muy largo, así que nos vamos a enfocar en solo una parte. Ok, hemos importado nuestro content. Así que vamos a hacer un ciclo for cada párrafo in content. Párrafos va a ser una lista, la voy a crear aquí. Párrafos va a ser igual a una lista vacía, y le doy párrafos.append, que es como si fuera el push para agregar un nuevo elemento, y le voy a agregar párrafo. Antes de ello tengo que escribir content en mi documento padre .find. Voy a buscar los p que estén dentro del elemento content. Así que para cada párrafo lo agrego. Y por último, print párrafos. Así que obtenemos lo siguiente. Todavía no hemos quitado las etiquetas HTML, así que a este párrafos.find le vamos a colocar text. Encontrar los p que estén dentro del contenido y le extraemos el texto y lo guardamos en la lista o la variable párrafos y la mostramos. ¿Qué obtenemos al final? Una lista formada por los párrafos de la página. Suponiendo que estemos entrenando un modelo de Natural Language Processing, ya hemos obtenido datos. Esto es lo que quería comentarles antes de iniciar. También con Beautiful Soup podemos aplicar funciones utilizando la palabra lambda, función anónima. El parámetro sería text. Y a cada palabra Python la vamos a convertir en minúscula. También con Beautiful Soup podemos acceder al elemento padre. Por ejemplo, si no conocemos su etiqueta, siempre elegimos el elemento que sí conocemos, por ejemplo el h2 piso bajo element, y colocamos
punto parent, el primer padre. Si lo hacemos 2 veces, hacemos al segundo padre. Y si lo hacemos 3 veces, igual. ¿Por qué? Porque Python es un lenguaje orientado a objetos. Así que tú puedes ejecutar la función una y otra vez en una misma línea. Y suponiendo que quieras obtener los links de una página, utiliza la función findAlt, encontrar todos, los etiquetas A, que son los links. Y se va a guardar en esta lista. Así que por cada link en la lista de links, vas a acceder al atributo href y los puedes mostrar o guardar donde lo necesites. Suponiendo que estas frases las quieras guardar en un documento de texto, utilizas las funciones de Python. Por ejemplo, with open, le colocamos un texto, content, una ruta, content texto.txt. Le colocamos una función, en este caso escribir, o mejor dicho, append, y lo guardamos en la variable f, nuestro archivo, file. Así que f.write for párrafo in párrafos, por cada párrafo en la lista de párrafos, vamos a escribir f.write p. Y listo. Después de esto cerramos el archivo f.close. Al ejecutar esto vamos a crear un archivo de texto que podemos utilizar para nuestros proyectos. Será guardado en la carpeta content y se llama texto.txt. Utilizamos la letra A porque vamos a agregar una nueva línea por cada párrafo que tengamos en la lista de párrafos. Y se guardará en nuestra etiqueta de content. Si no existe, la crean. Muy bien, así es como podrían guardar todo el texto que hayan obtenido en un documento TXT. Y aquí lo pueden ver. Si ustedes estuvieran programando algo y lo quieren usar para después, le dan a estos 3 puntos y le dan descargar. Muy bien, continuemos. Ya vimos cómo extraer datos de la página web, ya que la web está llena de mucho texto que podemos utilizar. Ahora vamos a comenzar con las expresiones regulares. Las expresiones regulares son las que nos permiten hallar patrones dentro del texto y convertirlos en datos estructurados. Tenemos varias formas de crear patrones. Aquí tengo un texto de prueba y podemos crear un patrón para encontrar los correos. ¿Cómo sería? Primero vean que estoy utilizando la función, el módulo re y la función compile. Compile crea una expresión regular en el módulo re. Escribimos nuestros paréntesis, colocamos R para que sea como en formato crudo, raw, y le vamos a escribir sus comillas. Lo voy a escribir por aquí por separado. Escribimos corchetes porque quiero un grupo de elementos. Elementos de la A a la Z en minúscula, elementos de la A a la Z en mayúscula y números del 0 al 9. Eso es lo que indica esta expresión regular. Punto y pisos bajos. También le podemos colocar un guión. Estos son los textos o los caracteres que pueden formar a un correo. Puntos, pisos bajos y guiones. Luego le coloqué un más. ¿Qué indica ese más? Que puedo colocar un carácter de esto o más. L, Luis, cualquier nombre. Luego le coloco el arroba, que contiene todo correo. Y luego del arroba viene como un dominio. Ese dominio puede ser de la A a la Z minúscula, A a la Z mayúscula y de 0 al 9 también. Y puede ser 2 letras, 3 letras, así que le coloco el más. Luego coloco el slash invertido para hacer coincidencia con el punto, literalmente, el punto. Cada vez que utilicemos un carácter expresado de manera literal, utilizamos el slash invertido. Y luego el punto com, el punto es, etc. Así que colocamos unas letras de la A a la Z minúscula, A a la Z mayúscula, lo cerramos entre corchetes. Y ese dominio final será entre 2 y 3 caracteres. No conozco dominio de 4. Así que esta sería la expresión regular
para encontrar correos. Esta misma expresión la colocamos aquí adentro y así podemos encontrar los correos que estén dentro de nuestro texto. Así que nuestro texto es este, hay dos correos. Si yo le doy re.findAlt, en Virtuosuf es con un piso bajo, aquí es sin piso bajo, le colocamos el texto, mejor dicho el patrón, y luego el texto en el que lo vamos a buscar. Le doy a ejecutar y me va a encontrar todos los correos dentro de mi texto. Esto no solo servirá para inteligencia artificial, también puedes usarlo para extraer información que tú necesites para una base de datos. He extraído los correos fácilmente de un texto que puede ser más largo. Supongamos que queramos buscar los números telefónicos. En el texto hay uno solo. Aquí utilizamos esta expresión regular. Los números telefónicos son, lo colocamos entre comillas y colocamos corchetes porque es un rango de valores. Un grupo, mejor dicho. Números del 0 al 9. Y que sean exactamente 4 dígitos. Luego un guión. Y ese guión puede ser opcional o no. Así que le colocamos un signo de interrogación. El carácter y luego el signo de interrogación nos dice que es opcional. Luego, quitemos este guión aquí. Le colocamos un 0 al 9, otro número del 0 al 9, pero que sean específicamente 3. Luego un guión, que puede ser opcional o no, le colocamos el signo de interrogación. Y 4 números más. Números del 0 al 9, cerramos el corchete, abrimos llaves, 4 dígitos. Esta es la expresión para encontrar números telefónicos. La coloco aquí dentro del re.compile y la guardo en la variable números. Y si a nuestro texto, en vez de utilizar el patrón, utilizamos el patrón llamado números, vamos a encontrar los números telefónicos dentro de mi texto. Como ven, aquí lo he encontrado perfectamente formateado y dentro de una lista de Python. Así podemos encontrar patrones dentro del texto. Recordemos que podemos crear cualquier patrón que se nos ocurra. Puede ser simplemente una palabra, por ejemplo, buscar la palabra ejemplo. También puede ser una palabra o la otra. Colocamos los paréntesis y el OR. Por ejemplo, si tú quieres coincidir con ejemplo en mayúscula o ejemplo en minúscula, lo puedes escribir así y lo guardas dentro de tu re.compile. También puedes hacer lo siguiente. Mira esto. Si escribes letras y escribes la siguiente expresión re.compile, comillas, puedes utilizar los corchetes para un grupo. El slash invertido W. Esto hará coincidencia con una letra o más. Veamos. Si le damos en vez de números, escribimos letras, le damos a ejecutar, nos va a encontrar todas las letras o todas las palabras que están en mi texto. Y he separado ahora el texto en palabras. Esto también es útil para el procesamiento del lenguaje natural. Barra invertida W encuentra todos los caracteres alfanuméricos. Y todos los caracteres alfanuméricos que no tengan un espacio se van a convertir en una palabra separada. Al existir un espacio, ya es otra palabra. Supongamos que no queremos buscar letras, queremos buscar dígitos. Escribimos la barra invertida D en minúscula y encontraremos todos los dígitos que estén en el texto. Aquí está el 1, 2, 3. Aquí está el 0. Aquí están los tres pares, los tres conjuntos de números del número telefónico. Y lo he guardado en una lista de Python. Supongamos que no quieres buscar todos los números, quieres buscar solo los que tengan 3 dígitos. Le damos las llaves, escribimos 3 y no buscar 3 dígitos. Y el resto los omitirá. También, si ustedes quieren encontrar puro el inicio de un texto, colocan el signo de potenciación y luego el signo de dólar. Este es el inicio y el final. Si no está en el inicio y en el final, no va a tener coincidencia. Por ejemplo, sigamos con la misma expresión. Esta expresión no existe, así que nos va a devolver una lista vacía, porque no hay un inicio, un número y luego el final de la oración. Esto no está ocurriendo. Y así puedes encontrar cualquier patrón que tú desees.
podemos buscar lo siguiente, por ejemplo, escribir una letra, vamos a escribirlo en conjunto, que tú escribas hola, lo escribimos aquí, un grupo, hola, y luego una serie de caracteres, y que sea el final de la oración. Supongamos que estás haciendo un chatbot. Un chatbot se puede hacer simplemente con expresiones regulares, pero tendrías que escribir muchas instrucciones. Esta es la forma como básica de crear un chatbot sin utilizar inteligencia artificial. Escribimos un patrón llamado letras y vamos a escribir hola María, por ejemplo. Si dice hola y dice caracteres, hay un espacio y luego caracteres me va a hacer coincidencia. Le damos a ejecutar a nuestro código, saludo, y obtenemos lo siguiente. Existe un hola, existe un espacio, el espacio es barra invertida S, y existe un número de caracteres. Si escribes hola y cualquier texto, te va a hacer coincidencia, y aquí lo guardo correctamente. Suponiendo que no le colocas el espacio, no hay espacio, así que no hay coincidencia. Y así puedes crear diferentes instrucciones para tu chatbot, pero que son programadas como hardcodeadas. Listo, así podemos crear expresiones regulares y la idea es seguir practicando. Ahora pasemos a la siguiente sección, que es la tokenización. Se refiere a dividir las oraciones en palabras o las unidades básicas que puedan analizar un modelo. Por ejemplo, aquí tenemos una oración que dice: mi amigo se compró una bicicleta nueva, en español y en inglés. My friend bought a new bicycle. Y utilizamos la función wordTokenize de NLTK. NLTK.wordTokenize y le pasamos la oración. E imprimimos los tokens. Lo podemos imprimir con nuestros tokens 1 o nuestros tokens 2. Le damos print tokens 2. Le damos a ejecutar y obtenemos nuestra oración dividida en tokens. Como ven, dividió cada oración en palabras. Y una vez que están en palabras, el objetivo es convertir cada una de estas palabras en números. Pero muy bien, ya hemos hecho esta parte. Ahora vamos a ver las partes del discurso. Part of Speech o POS. Utilizamos la función NLTK post tag, Part of Speech, piso bajo, tag. Y le pasamos la oración o los tokens que queramos obtener sus tipos de palabras. En este caso le paso la oración o los tokens 2 y quiero que me diga los primeros 6 elementos, del 0 al 6. Recordemos que el último se omite. Y nos va a decir, le damos a ejecutar, tenemos nuestra oración, nos dice que el my es una preposición, el friend es un sustantivo, amigo, el about es un verbo, lo colocó B, B, V, BD, luego a es el determinado, artículo determinado, el new es un adjetivo, le colocó JJ, y bicycle es un sustantivo, le colocó NN. Supongamos que estás haciendo un programa y tienes que identificar lo que son sustantivos y los que son verbos. Aquí utilizas el NLTK post tag para encontrar las partes del discurso, part of speech o los tipos de palabras. También muy útil para el procesamiento del lenguaje natural, para entender el texto. Ahora vamos con la base o el fundamento de cómo trabajar con palabras y que puedan ser interpretadas por la computadora. Aquí es donde vienen los embeddings. Los embeddings son una serie de vectores que han sido creados por la computadora para representar a un texto o una serie de caracteres. Aquí, por ejemplo, creé una embedding layer porque va a ser una capa y eso va a venir del módulo de Keras Layers. Aquí lo dice. Keras Layers API. La capa se llama embeddings. Y aquí pueden ver la descripción. Recibe unas dimensiones de entrada, dimensiones de salida.
posee el inicializador y diferentes constantes. Así que le colocamos la dimensión de entrada, van a ser 1000 como 1000 neuronas o un vector de 1000 dimensiones, y luego la dimensión de salida van a ser de 5. Y si creamos un resultado y va a ser una embedding layer, le colocamos una constante de 1, 2, 3, un simple vector, y le colocamos result.numpy. Lo vamos a encontrar esta constante expresada como un embedding de 5 dimensiones. Como pueden ver, 1, 2, 3, 4, 5. Le damos a ejecutar y listo, hemos convertido este vector en embeddings interpretados por la computadora. Recordemos que los embeddings son vectores, así que los vectores que estén unos más cerca de otros quiere decir que las palabras están relacionadas. Si están en lados opuestos, en direcciones opuestas, quiere decir que son palabras opuestas, diferentes. Y así podemos ver o interpretar lo que realiza una red neuronal de procesamiento del lenguaje natural. Ahora que sabemos los fundamentos básicos, vamos con nuestro primer proyecto. El análisis de sentimiento, la clasificación básica. Para decir si un texto pertenece a una categoría u otra. En este cuaderno se entrena el modelo de análisis de sentimiento para clasificar reseñas de películas como positivas o negativas, según el texto de la reseña. Esto es un ejemplo de clasificación binaria, o de dos clases. ¿Es reseña positiva o no? Y es un tipo de problema de aprendizaje automático importante y ampliamente aplicable. ¿Por qué? Porque suponiendo que estás creando una empresa y ofreciendo un nuevo producto o servicio, puedes aprovechar estos datos del texto para conocer las opiniones del público, que te digan si tu servicio es bueno, si hay que mejorarlo, si hay que validarlo o expandir las funcionalidades. Esto es algo que realizan todas las empresas. Analizan sus reseñas para saber qué pueden mejorar. También podrías predecir la deserción escolar basada en los comentarios de los estudiantes. Por ejemplo, suponiendo que tienes una red social o una página de la universidad y ves que los estudiantes se están quejando. Tú puedes agarrar esos comentarios, guardarlos en un archivo de texto, por ejemplo, pasárselo a un modelo de aprendizaje automático y verás cuál es la probabilidad de que ese estudiante deserte de la carrera o no. Y esto puede ser una función muy útil para también mejorar los servicios. Y también puedes clasificar el texto según la intención. Suponiendo que estás creando un chatbot o un robot de atención al cliente, tú necesitas que te atienda las solicitudes. Pueden ser solicitudes de ayuda básica o un problema urgente para darle prioridad al cliente, ¿verdad? Así que puedes hacer un modelo clasificador de dos clases, ayuda básica o problema urgente, que en realidad se convertiría en 1 o 0, y luego podría, si se detecta una ayuda básica, se le manda un mensaje diferente, y si es un problema urgente, una atención diferente. Son diferentes ejemplos en los que los puedes utilizar. Por lo tanto, primer paso, importar el conjunto de datos. Reúna, prepare e inspeccione los datos. Los datos pueden provenir de reseñas de productos en Amazon, Yelp o varias tiendas de aplicaciones como Google Play o la Play Store. Puedes encontrar como la App Store o la Play Store, y también puedes encontrar el contenido generado por los usuarios. Pueden ser tweets, publicaciones de Facebook, comentarios de Instagram o las preguntas de Stack Overflow. También puedes hacer un modelo de eso. También puedes hacer soluciones de problemas, solicitudes de clientes, tickets de soporte o los registros de chats. Recordemos que si tú tienes una empresa, siempre haber un servicio de atención al cliente, esos datos de la conversación pueden ser guardados para ser procesados después. Así que primero, vamos a ejecutar esta celda de código llamado tfds disable progress bar, porque no quiero ver una barra de progreso al importar los sets de datos, y luego aquí importamos los datos. Va a ser un par, dataset, info, va a ser igual a TensorFlow datasets.load. Elegimos el dataset o el conjunto de datos que queremos importar de TensorFlow, uno llamado IMDb, piso bajo reviews.
IMDb es la página que habla de los actores, películas, estrenos y cualquier elemento de arte o cine. Le colocamos el atributo withInfo igual a true para que la guarde aquí en info. Y lo vamos a convertir en aprendizaje supervisado como true. A supervise es igual a true para que nos separe en entradas y etiquetas. Así que vamos a crear una tupla llamada train data, test data, datos de entrenamiento y datos de prueba. Va a ser igual a dataset, lo que importamos aquí arriba. Utilizamos los corchetes para train, dataset, utilizamos los corchetes para test. Lo importa aquí, lo guarda en estas dos variables, train y test, y lo guardamos en esta tupla. Le damos a ejecutar y obtenemos nuestro set de datos de entrenamiento. Aquí descargando y preparando el IMDb Reviews en texto plano. Son 80 megas, pero afortunadamente estamos en Google Colab para descargarlo mucho más rápido para este video. Aquí nos dice que nos está mezclando los elementos para que se encuentren aleatorios, muy importante. Y tenemos que esperar. También, mientras esperamos, pueden ver esta línea de código, que es otra manera de importarlo, casi similar, pero en vez de utilizar los corchetes y el train y test, utilizamos lo siguiente: train data y test data, info va a ser igual a TensorFlow dataset.load, el dataset que quieren importar, IMDb reviews, plain text. Y aquí está el atributo llamado split. Split en TensorFlow dataset split train en mayúscula porque es una constante, y TensorFlow dataset.split test. Aquí le estamos diciendo separa los datos de entrenamiento, el conjunto de datos en entrenamiento y prueba. Nuevamente le colocamos withInfo true y como aprendizaje supervisado true. Esa es otra forma. Y devuelve lo mismo que arriba. Eso nos devuelve algo como esto: un featuresDict, un diccionario que tiene una label, que es una class label, y son dos, positivo o negativo, y un texto, que es el texto que queremos clasificar. Eso es lo que nos devuelve esta importación de datos. Así que ahora vamos a mostrar algunos ejemplos. For example y label, es decir, por cada ejemplo y etiqueta en nuestro train data.take5, toma 5, imprime el texto convertido en NumPy y imprime la etiqueta convertida en NumPy, label.numpy y example.numpy. 0 es mala reseña, negativa, y 1 es buena reseña, positiva. Le damos a ejecutar y obtenemos lo siguiente: text nos muestra el texto de la reseña y dice que es label 0. Esto es una reseña negativa porque aquí dice terrible movie. Lo pueden ver. Aquí también dice que se durmió durante las películas, es reseña negativa. Aquí empiezan a decir. Aquí dicen que la película fue buena, así que es label 1. Y así vemos varios ejemplos. Queremos emparejar el texto con la etiqueta 0 o 1, positivo o negativo. Ese es nuestro objetivo. Así que creamos un tamaño de buffer de 10.000 y un tamaño de lote de 64. Esto puede ser modificado. Recordemos que el lote es para pasárselo a la red los datos de poco a poco en grupos, y así tienes un mayor rendimiento. Así que en nuestro train data utilizamos la función shuffle para mezclar o convertirlos en aleatorios con un tamaño de buffer de 10.000, y utilizamos la función prefetch para guardar esos datos en la memoria y poder recuperarlos fácilmente. Todo esto son especificaciones propias de TensorFlow, no es necesario conocerlos en este momento, pero así procesamos, guardamos y le damos el autotune a nuestros datos con funciones de TensorFlow para que estén optimizados, ordenados y listos para utilizar. Train data y test data. Listo. Veamos nuestro ejemplo por example label en train data take 1. Vamos a ver los primeros tres ejemplos, un espacio y luego las etiquetas. Veamos los primeros tres ejemplos, 1, 2, 3. Ahora son textos y las etiquetas 0, 1, 0. Muy bien, ya está listo para entrenar.
Ahora vamos a crear el codificador de texto, el encoder, o la primera capa para entender ese texto. Le creamos un tamaño de vocabulario, vocab size, de 5050. También ese vocabulario lo podemos cambiar si ustedes quieren. Y creamos nuestro codificador, encoder. Va a ser igual a TensorFlow Keras, la biblioteca de aprendizaje profundo, layers para las capas, experimental, preprocessing. En el módulo experimental está la función de preprocesamiento y lo que nos importa aquí, el text vectorization. ¿Qué significa esto? Vamos a convertir nuestras palabras a vectores. Text vectorization layer convierte un texto en una representación en tokens. Así que nos dice max tokens, el número de palabras mínimas va a ser igual a nuestro vocab size. El número de tokens que va a crear en nuestro codificador es de 5500. Así que nuestro encoder lo vamos a adaptar con .adapt. Le pasamos nuestro trainData y utilizamos la función map. La función map, al igual que en JavaScript u otros lenguajes de programación, ejecuta una función en un iterable. En este caso, el iterable puede ser un array, una tupla, una lista, un diccionario. Y estamos diciendo nuestro trainData.map a nuestro text y nuestro label. Así que ha codificado nuestros datos de entrada. Aquí nos está adaptando. Miren todas las funciones que está ejecutando. Y listo, se ejecutó la celda. Listo, veamos nuestro vocabulario. Encoder.getVocabulary. Y lo guardamos en un numpy array. Aquí nos pueden ver, veamos las primeras 20 palabras del vocabulario del 0, 2 puntos, al 20. Primero, nos crea el token vacío. Luego nos crea este token llamado UNK, significa unknown, desconocido. Nos crea la palabra de, a, of, to, is, movie, but, etc. Estos son 20 de los tokens que ha creado, pero ha creado 5500. Muy bien, ya tenemos nuestro vocabulario. Ahora veamos nuestro encoded example, nuestros tokens convertidos en números. A cada token se le ha dado un valor numérico, como pueden ver 22, 54, 1, y el resto se rellenan con 0. Esto lo hace la biblioteca, de eso no se tienen que preocupar. El concepto es crear su vocabulario, sacar sus tokens, el tokens convertirlos en números y luego rellenar con ceros para que todas las palabras tengan la misma longitud. Para que no haya palabras de 3 letras y una de 5, sino que todas sean de 5, por ejemplo. Listo, nuestras palabras han sido convertidas en tokens y codificadas. Así que veamos nuestro ejemplo, nuestro example.numpy, y luego de una manera limpiada, es decir, utilizando nuestro vocabulario. Aquí hay palabras, ¿verdad? Pero las que no conozca o las que no estén en el vocabulario le voy a poner unknown. Y aquí también. Ha removido datos que no nos interesan. Signos de puntuación, nos ha dejado los guiones y los puntos y las comas porque es importante hasta el momento. Pero ha removido el resto de los datos. Muy bien, ya tenemos los datos de entrenamiento y prueba listos para nuestro modelo. El siguiente paso es crear el modelo. Este es un modelo de aprendizaje profundo. Así que estamos utilizando el TensorFlow Keras Sequential, modelo secuencial. ¿Qué significa? Vamos a agregar una capa y otra. Este es el modelo más sencillo de utilizar. Sequential, y aquí tú le dices, lo creas y luego le vas añadiendo capas con model.apt. Le agregas la capa que quieras agregar. TensorFlow Keras Layers.dense, 8 neuronas, etc. Agregas otra capa densa, 4 neuronas y sucesivamente. Aquí en vez de model.app estoy usando la siguiente notación. Coloco unos corchetes porque es una lista. Y a nuestra lista le voy a pasar las capas que quiero agregar. Utilizando TensorFlow Keras Layers.embedding. TensorFlow Keras Layer bidirectional. TensorFlow Keras Layers Dense, capa densa.
una llamada dropout y una densa al final. ¿Qué significa todo esto? Ya hemos creado las capas. Veamos ahora el contenido aquí. Input dim, dimensiones de entrada. Va a ser la longitud de nuestro vocabulario. Length, el longitud, el tamaño de nuestro vocabulario. De nuestro método getVocabulary. Si nuestro vocabulario es de 5050, nos va a poner aquí dimensiones de entrada 5050. Luego, dimensiones de salida. Van a ser 64 neuronas. Y luego el atributo max0 true, que agrega información adicional a esta capa de embeddings. La segunda, una capa bidireccional. Y aquí es donde le agregamos TensorFlow Keras Layers LSTM, Long Short Term Memory, memoria a corto largo plazo, que es un tipo de neurona o arquitectura de red neuronal recurrente que va recordando el contenido de la capa anterior y de la capa siguiente. Y estas LSTM son muy útiles para el procesamiento de texto, porque tú necesitas saber qué letra hubo antes y cuál es la palabra o letra que sigue. Por eso utilizamos esta capa LSTM con 64 neuronas. Le utilizamos el atributo return sequences true y luego creamos otra también LSTM, pero en vez de 64 le colocamos 32. Serían 32 celdas LSTM y son bidireccionales. Luego le agregamos una capa densa. Una capa densa es la que cada neurona está conectada a todas las neuronas de la capa anterior, o también se le llama capa totalmente conectada, la habíamos visto antes, de 64 neuronas. Y la función de activación ReLU. El dropout es una capa que va anulando o removiendo aleatoriamente unas ciertas conexiones. Y esta capa es importante agregar para prevenir algo conocido como el overfitting, que también lo habíamos visto antes. El overfitting es cuando la red se aprende muy bien los datos de entrenamiento, pero cuando ve los datos de prueba falla, porque ha aprendido demasiado, como si se hubiera aprendido las respuestas sin ver las preguntas. Así que le vamos a utilizar el dropout del 50%. Vamos a eliminar el 50% de las conexiones aleatoriamente. Finalmente, una capa densa con una neurona. Y esa última neurona tiene que tener la función sigmoide. Colocamos activation. Utilizamos el nombre de la función sigmoide. ¿Por qué sigmoide? Porque estamos en clasificación binaria, 0 o 1. Y tiene que ser una sola neurona para ello, para que se encienda o se apague. Aquí les coloco un resumen de qué significa cada capa cuando les muestre el cuaderno de código. Capa de entrada, embeddings, bidireccional con celdas LSTM, son 2. Una capa de densa de 64 neuronas o funciones. Luego reducir el 50% de las conexiones con dropout. Y luego la capa de salida con una neurona. Listo, este es nuestro modelo, el modelo que vamos a utilizar. Veamos un ejemplo de cómo predice sin entrenar. Le pasamos dos oraciones y luego el model.predict. Le pasamos con nparray nuestro ejemplo de prueba, sample text, que es esto. Y vamos a ver nuestras predicciones 0. Model.predict está viendo cuál es la probabilidad más adecuada para nuestro texto y luego nos va a guardar la respuesta en una lista llamada predicciones. Pero vean aquí, el texto es positivo. La película fue cool. La animación y los gráficos estuvieron fuera de este mundo y recomendaría esta película. Es una reseña positiva. Pero la predicción nos dice que es 0,5. Ni uno ni la otra. Así que estamos en duda. Así que aquí es donde tenemos que entrenar. Aquí no lo hemos entrenado aún. Ok, hemos predecido sin entrenar. Ahora compilamos el modelo con model.compile. Primero, la función de coste, luego el optimizador y luego las métricas. Función de coste. Utilizamos el TensorFlow Keras.losses, o sea, las funciones de pérdida de Keras, una llamada binary
cross entropy. El cross entropy es seguro que va. Y el binary porque estamos en clasificación binaria. Si fuera de multiclase, en vez de colocar binary, le colocamos categorical. En este caso es binary cross entropy. Y le colocamos el atributo from logits true, que también será importante para esta función de pérdida. Luego le creamos un optimizador, que es tensorflow.keras.optimizers. Aquí encontramos las funciones de pérdida y aquí encontramos los optimizadores. Hay un módulo para cada cosa. Dentro de nuestro optimizador está el optimizador llamado Adam. Y le colocamos como parámetro el ratio de aprendizaje. Muy pequeño va a dar pasos cortos, muy grande va a dar pasos largos para aprender y para actualizar sus salidas. Le colocamos un ratio de aprendizaje de 1 por e a la menos 4. Muy pequeñito. En vez de escribir esto, y por último métricas, el accuracy, que es nuestra exactitud. Nos va a decir que también está prediciendo el modelo. En vez de escribir TensorFlow que era losses binary cross entropy, también pueden escribirlo como un simple texto. Le pueden colocar binary piso bajo cross entropy. En vez de escribir la función así como la escribí aquí arriba, también pueden escribir simplemente esto en texto. Y donde dice optimizer, le pueden colocar Adam. Son otras formas de escribir el modelo al compilar, en texto o buscando el módulo como tal. Listo, compilamos el modelo. El flujo es preprocesar datos, crear el modelo, compilar el modelo y luego entrenarlo. Así que ahora vamos a entrenarlo con la función model.fit. Model.fit recibe data de entrenamiento y etiquetas. Ok, nuestro dato de entrenamiento va a ser nuestra variable trainData, que hemos procesado anteriormente allá arriba, que vino de TensorFlow Datasets. Luego, el número de épocas, epoch. El número de repeticiones que se entrenará la red neuronal. 10 repeticiones. Luego le colocamos una validation data, y va a ser nuestro test data. Y luego nuestros pasos de validación 35. Entrenamos en 10 iteraciones. Luego validamos con nuestro dato de entrenamiento test data 35 veces. Y lo guardamos en la variable llamada history. Le damos a ejecutar y veamos qué nos dice. Esperamos, dice epoch 1 de 10 o nuestra iteración. Tenemos que esperar. Aquí nos tiene unas barras de carga. Nos dice cómo está procesando los elementos. Nos dice el tiempo que falta para terminar la sesión. Luego, la función de pérdida, que es importante de reducir, y la exactitud que queremos aumentar. Un dato importante es que para los modelos de datos de procesamiento de lenguaje natural se requiere una capacidad de procesamiento más o menos elevada. Esto porque es un set de datos grandes, pero siempre necesitarás ello. Por ello, vas a ir a entorno de ejecución en Google Colab, le vas a dar cambiar tipo de entorno de ejecución y vas a elegir un acelerador de hardware. En este caso estoy utilizando la GPU que nos ofrece o nos presta Google gratuitamente, mientras que no superemos los límites. Le di GPU, le di guardar y se va a reiniciar el entorno. Y así los datos o las operaciones entre matrices se procesarán mucho más rápido. El resto dependería del internet o de otras características. Como pueden ver, está entrenando. Lleva 142 elementos procesados. Pero vean aquí. Tiene un error del 60%. Pero aquí el error ha disminuido al 35%. La predicción tenía de 65 y ha aumentado a 86. La idea es que la precisión se acerque a 1, a 0,99 y el error loss se acerque a 0. Ese es el objetivo principal de toda red neuronal. Si ya en las etapas de entrenamiento observas que no está ocurriendo, por ejemplo que el loss está aumentando o la precisión está disminuyendo, lo contrario, ahí
lo ideal sería detener el modelo inmediatamente para ver qué está sucediendo. La otra opción es dejarlo que corra para ver si tuvo una pequeña falla en el inicio y se arregla al final. Pero la idea es ir analizando su rendimiento. Mientras el modelo entrena, le mostraré esta página de TensorFlow, que es el mismo tutorial de clasificación de texto básica. Recuerden que nosotros habíamos utilizado el TensorFlow Datasets, que nos ofrece los sets de datos fácilmente. Pero generalmente tú tendrás que trabajar con carpetas y y archivos. Así que aquí dice importar las bibliotecas, layers como hicimos, losses para la función de pérdida, preprocessing antes de entrenar los datos y el text vectorization para convertir las palabras a vectores. Aquí veamos una descripción que era lo que estábamos haciendo previamente. Es un cuaderno que contiene 50.000 reseñas de películas de una base de datos de internet. Se dividen en 225.000 revisiones para el entrenamiento y 25.000 revisiones para las pruebas. Y es importante que estos datos están equilibrados, aquí lo dice. Ya que si tú tienes más negativos que positivos, el modelo va a tender a dar respuestas negativas. Tiene que estar lo más equilibrado posible. En el ejemplo anterior utilizamos el TensorFlow Dataset TFDS para importar los datos fácilmente. Pero también lo puedes utilizar de esta manera. Vean esto porque lo pueden utilizar para cualquier modelo que estén creando. Van a colocar la URL del conjunto de datos que quieran utilizar, ya que esos sets de datos tal vez se encuentran en servidores externos. Por ejemplo, aquí dice Stanford y es un archivo comprimido. Vas a obtener el archivo que se encuentra aquí, tensorflow.querasutils getFile. Le colocas el nombre, luego le colocas la URL y luego estos atributos que relacionados al caché, entre otros. Y luego creas el directorio o la ruta. Dataset.dir va a ser igual a os operative system, sistema operativo.path join el directorio más el nombre que hemos importado. Ese código va a importar los datos desde el servidor donde se encuentren y luego podrán ver la ruta. Listar directorios, listdir. Y veamos lo que trae ese set de datos. Test, train y mdb vocab, el vocabulario, un léame y un txt. Vean que eso es lo mismo que hicimos con el TensorFlow Dataset. Tiene un test y un train. Y lo agarramos con corchetes, porque es una lista. Así que luego abres una de esos directorios, por ejemplo la carpeta llamada train, y ves el contenido. Positivos, negativos, los textos, y así puedes ver los datos de entrenamiento y las etiquetas. Las entradas y las etiquetas. Y puedes ver los ejemplos con with open sample file llamado f.read o read, y leerá una de las reseñas. Luego puedes cargar el conjunto de datos, unirlos, creamos el tamaño del lote como se hizo, se preprocesa la entrada, en este caso from directory, porque están trabajando con carpetas. Esto es lo que hicimos aquí anteriormente. Ve varios ejemplos y ve si es reseña positiva o negativa. Negativa si es 0. Lo preprocesarán. Luego crearán el modelo. Como ven, luego de vectorizar, convierte las palabras en números, vectorize text, y luego rellena el resto con 0. Se le pasan a un codificador, se preparan los datos de entrenamiento, de validación y de prueba, eso con funciones de TensorFlow. Vean esto, aquí hay una explicación de lo que estábamos haciendo anteriormente. El punto caché mantiene los datos en la memoria después de que se cargan en el disco. Esto asegurará que el conjunto de datos no se convierta en un cuello de botella mientras se entrena el modelo. Muy importante. Si su conjunto de datos es demasiado grande para caber en la memoria, también puede utilizar este método para crear un caché en el disco de alto rendimiento, que es más eficiente leer muchos archivos pequeños. Y el punto prefetch, que es la que estamos utilizando aquí,
Superpone el preprocesamiento de los datos y la ejecución del modelo durante el entrenamiento. Realiza el procesamiento primero antes del entrenamiento. Eso es lo que hicimos anteriormente. Luego crea el modelo, una capa de embeddings, una capa de dropout para remover algunas conexiones. Aquí utilizo el Global Average Pooling 1D, una dimensión. Otro dropout para remover conexiones. Y luego la capa densa de salida. Lo resume. Lo compila con model.compile con la función binary cross entropy, como hicimos nosotros. Luego lo entrena con model.fit. Le pasa el train dataset como primer parámetro. Luego el validation data y los spots o repeticiones. Lo entrena como estamos entrenando actualmente. Luego lo evalúan con model.evaluate. Nos dice el error y la precisión. Y luego puedes hacer gráficas con respecto al tiempo. Recordemos que el entrenamiento se guardó en la variable history y lo podemos graficar con matplotlib. Le colocamos un título, un xlabel, un ylabel, un pltplot para dibujar una línea y que muestre los datos de entrenamiento y de validación. Una es línea de puntos y una línea de corrida. Recordemos, el error debe disminuir, como muestra esta gráfica. La precisión o la exactitud debe aumentar. Ese es el objetivo. Y luego exportas el modelo. La idea es que lo guardes para utilizarlo en otros proyectos. Veamos cómo sigue nuestro modelo. Va por la iteración número 10. La iteración número 9 lleva 102 elementos procesados. Y veamos lo que ha obtenido. Un error del 12%. Una exactitud del 96%. Y eso es bueno. El error está disminuyendo. Pasó de 33 a 24, 21, 18, 16, 14 y 12. Y la predicción ha aumentado desde 86 hasta 96. Nos falta una iteración más y veremos los resultados. Luego de ver los resultados utilizamos model.evaluate, como habíamos visto. Revisemos qué es lo que tenemos hasta el momento. Importamos nuestros datos. Removemos puntos, signos extraños, lo convertimos todo en minúscula. Dividimos datos de entrenamiento y prueba. En este caso 25.000 para entrenamiento, 25.000 para pruebas. Luego lo convertimos en vectores, los tokenizamos. Y esos vectores, mejor dicho, lo convertimos en números. Los números los convertimos en vectores llamados embeddings. Creamos el modelo con una capa de embeddings, capas densas, capas LSTM. Luego compilamos el modelo con función de error, las métricas y el optimizador. Finalmente lo entrenamos y luego lo evaluamos. Entrenar, obtener datos, preparar modelo, compilar, entrenar, evaluar. Y por último, predecir. Aquí estamos a punto de terminar el entrenamiento. Como pueden ver, recordemos que aquí hay una parte para el entrenamiento y una parte para validación. En el entrenamiento tiene un error del 11% y una exactitud del 96%. En cambio, en la validación tiene un error del 39% y una exactitud del 86%. Es importante comparar la validación con el entrenamiento. Si aquí tiene valores altos, quiere decir que entrenó bien. Pero si en la validación resulta que tiene valores bajos, quiere decir que hay overfitting, que está aprendiendo mucho más del entrenamiento. Quiere decir que hay overfitting. El modelo ha aprendido demasiado sobre los datos de entrenamiento y no en los datos de prueba. Así que vamos a evaluarlo.
guardamos nuestra pérdida de prueba y nuestra exactitud de prueba va a ser igual a model.evaluate test data y buscamos el error, lo imprimimos. El error de la prueba, colocamos unas llaves y donde están estas llaves va a colocar esto. .format test loss. Exactitud, colocamos unas llaves y donde están las llaves va a colocar la exactitud. Está evaluando y ¿qué nos va a imprimir? Esto. El modelo tuvo un error de... Queremos que termine esta celda. Ok, tenemos un error del 39% y una exactitud del 86,90%. Tenemos un buen resultado. Y también que esto es un modelo de clasificación de reseñas. Es importante pensar en qué problema estaremos resolviendo. Si clasificas mal una reseña, no es tan grave como un modelo que estuvieras prediciendo un tema de salud o un tema de en tiempo real o de que puede poner en peligro a las personas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien, este modelo tiene un error considerable y una exactitud bastante buena. Vamos a ver las gráficas con Matplotlib. Un PLT plot muestra las métricas. Luego vamos a ver otra gráfica, métricas de validación. Entrenamiento y validación. En el eje de las X nos va a mostrar las épocas y en el eje de las Y nos va a mostrar la métrica que estemos observando. En este caso, pérdida o exactitud. Nos va a mostrar las dos. Así que le damos a ejecutar, creamos nuestra función para poderla llamar varias veces. Y creamos nuestro plt.figure de 16 por 8 para que tenga un tamaño grande y dos ejes, una fila, dos columnas. En la primera vamos a ver la pérdida, loss, y en la segunda vamos a ver la accuracy, exactitud. Así que por eso 1, 2, 1, fila 1, columna 2, el primer elemento, y luego fila 1, columna 2, el segundo elemento. 1, 2, 1, 1, 2, 2. Llamamos la función plotGraph, donde le llamamos loss y una accuracy y la mostramos. Veamos el resultado. Vean que el error ha ido disminuyendo. La idea, lo ideal, es que las dos gráficas coincidan aquí. Aquí hay una pequeña separación entre datos de entrenamiento y prueba. Y esto puede ser relativamente malo, ya que se están separando. Y aprendió muy bien lo de entrenamiento, pero muy poco lo de prueba. Pero quiere decir que tuvo un error del 39, como habíamos dicho. Y la precisión a la derecha tiene que aumentar. Aumentó del 60% aquí al 96%. Y en la prueba fue del 86. Aquí lo pueden ver, 0,8 y aquí 0,86. Y también hay un pequeño error, pero no es tan grave. Si estuvieran divergiendo o separándose demasiado, deberían reconsiderar entrenar nuevamente el modelo y modificar sus parámetros. Muy bien, una vez que hemos entrenado el modelo podemos hacer predicciones. Aquí he realizado una predicción negativa, una predicción positiva y otra predicción negativa. Y creé una variable llamada predicciones va a ser igual a model.predict, que le vamos a pasar como argumento un np array. Le coloco la oración que quiero. Vamos a comenzar con el ejemplo 3. Si la predicción 0 es positiva, le voy a poner reseña positiva. Y si es negativa, le voy a poner reseña negativa. Le damos a ejecutar y nos dice lo siguiente. Está viendo el ejemplo 3. Si el modelo es mayor a 0, no va a decir reseña positiva. Y si es negativo, le coloca reseña negativa. Veamos nuestro ejemplo aquí. Y esa parte de predicción es la que tienes que crear tú, porque tienes que interpretar los resultados. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Aquí hay un pequeño error al agregar la función sigmoide en la última capa. No era necesario. Así que creamos el modelo
hacemos la predicción inicial y veamos que sin haber entrenado obtiene el siguiente resultado. Reseña positiva. Ok, vamos a pasarle otro ejemplo a la red neuronal. Le hemos pasado el ejemplo 3, vamos a pasarle el primer ejemplo. Le doy a ejecutar y también es una reseña negativa. Esperemos el resultado. Esperemos el resultado de la predicción y sería un ejemplo como este. Si tú le pasas varios ejemplos y llamas al model.predict, te va a devolver un array de predicciones. La primera dice que fue great, positiva, y le pone 0,6. La segunda fue ok, le puso 0,42, casi la mitad. Y si fue terrible, aquí como lo pueden ver, es una reseña negativa. Así que tú puedes decidir mayor a 5, positiva. Entre 4 y 5, neutral. Y menor a 4, le puedes poner negativo. Esa interpretación la puedes realizar tú. También puedes realizar los modelos de procesamiento del lenguaje natural utilizando el NLTK y sklearn. Utilizamos la biblioteca NLTK, importamos uno llamado Movie Reviews, importamos el random para hacer aleatorios, luego el corpus va a ser, del corpus vamos a importar Movie Reviews. Nos va a decir descargando el paquete de las reseñas de películas y lo va a guardar en su entorno de ejecución. Luego el siguiente objetivo es a cada reseña la vamos a guardar en una lista separada por categoría y nombre. Aquí crea una lista de las moviereviews.words, le coloca el ID del archivo, coma, la categoría. Para cada categoría en las movie reviews categories y para cada file ID dentro del movie reviews file IDs. O sea, observa las categorías y el ID del archivo y los va a guardar en una lista. Luego con random utilizo la función shuffle para mezclar y luego vemos el documento 0. Como pueden ver, esto es lo que ha importado el NLTK y el Movie Reviews. El siguiente paso es crear nuestro vocabulario, add words. Por cada palabra, le pueden poner cualquier nombre de variable, en moviereviews.words la vamos a añadir a nuestra lista de add words. Luego podemos ver la distribución de frecuencia, con qué frecuencia aparece una palabra específica en nuestro vocabulario, y le podemos decir que nos muestre las primeras 15 y nos muestre aquellas que digan bad. Nos va a decir las comas aparece 77.000 veces, el D 76.000 veces, pero esas son palabras que no queremos almacenar y debemos remover después. Y luego, aquí vemos allwords.case, las primeras 3.000 palabras, plot, green, yield, watch, movie, entre otros. Ese será nuestro vocabulario. El siguiente paso es encontrar las características, find features. Utilizamos nuestras palabras, va a ser un conjunto llamado document, nuestros features. Para cada palabra en nuestro word features, lo guardamos aquí. Esto es un diccionario. Por cada palabra en nuestra word features, la palabra con la clave, por ejemplo, si tenemos una palabra llamada movie, en el diccionario la clave será movie y el contenido va a ser una ID que le va a asignar. Tú puedes utilizar el moviereviews.words y le colocas un archivo txt donde vas a sacar, por ejemplo, las reseñas negativas y luego le sacas las feature sets.
por cada feature o atributo en nuestra categoría, los va a guardar en una lista. Todo lo que sea entre corchetes es una lista. Y aquí nos dice que plot es un atributo clave de nuestro vocabulario. El siguiente paso es dividir los datos en entrenamiento y prueba. Aquí nuestro feature set se dividió de 0 al 1900 y nuestros datos de prueba va a ser del 1900 hasta el final. Recordemos que si no le colocamos el número, quiere decir desde el inicio. Y si no le colocamos el final, quiere decir hasta el último elemento. Luego creamos nuestro clasificador. En este caso se llama Naive Bayes Algorithm, que nos dice las ocurrencias previas por la probabilidad entre la evidencia. Creamos nuestro clasificador de NLTK Naive Bayes Classifier.train y le pasamos el set de datos de entrenamiento. Luego clasificamos y obtenemos la exactitud. En la exactitud en nuestro set de pruebas. Aquí entrenamos y aquí probamos. Y vamos a ver el clasificador, nuestros atributos más informativos. Al ejecutar esa celda obtenemos lo siguiente. Palabras como apesta son negativas y le da una puntuación negativa. Aquí dice singers, que es cantantes, le dedica como positivas y le da una puntuación positiva. Y así para cada palabra. Le va a dar una clasificación a cada palabra. Y así hemos utilizado el mismo algoritmo clasificador de Movie Reviews, pero utilizando NLTK. Y el otro era con TensorFlow Datasets y Keras. Otro ejemplo que les quería mostrar es el siguiente. Abrimos otro cuaderno de Google Colab que les quiero mostrar. Cerremos por ahora estas dos páginas, ya no las vamos a utilizar. Y así es donde aprendimos a scrapear texto. Vean el siguiente ejemplo de clasificación de texto. Mientras el otro modelo se vuelve a entrenar. Esta vez con un error y exactitud mejores. He abierto un documento llamado Sarcasmo y es un cuaderno de código de Python. La capacidad de los algoritmos de aprendizaje profundo para aprender jerarquías por sí misma significa que el desarrollador no necesita tener tanto conocimiento sobre el espacio del problema para desarrollar algoritmos de Natural Language Processing. Es decir, no necesita tener tanto conocimiento sobre el problema, porque la máquina se encargará de crear las reglas. Es importante que encuentres solo datos y los sepas etiquetar con la categoría que quieres. Importamos TensorFlow, de TensorFlow importamos Keras, de Keras importamos el tokenizador y luego una función llamada pathSequences. Y veremos su funcionamiento. Vamos a darle cancelar aquí. Terminemos con este modelo. Hemos realizado una clasificación binaria, es decir, si una reseña es positiva o negativa. Pero aquí, en el mismo ejemplo de TensorFlow, nos dicen, les propone un reto. Al final del cuaderno hay un ejercicio para que lo pruebe, en el que entrenarás un clasificador de varias clases para predecir la etiqueta de una pregunta de programación en Stack Overflow. Suponiendo que ustedes son Stack Overflow y alguien hace una pregunta de Python o de JavaScript y tú le tienes que dar la respuesta correcta. Predecir qué lenguaje de programación está utilizando. Y como hay varios lenguajes de programación, es una clasificación multiclase.
van a seguir este mismo código. También lo pueden abrir aquí donde dice ejecutar en Google Colab o ver en GitHub. O lo pueden descargar para hacer en Visual Studio Code si desean. Y al final están las instrucciones. Dice que se mostró cómo crear un clasificador binario con el conjunto de datos IMDb. Pero ahora puedes modificar ese código para convertirlo en un clasificador de clases múltiples con los datos de Stack Overflow. Por ejemplo, ¿cómo se puede ordenar un diccionario por valor en Python? Es una pregunta que haría un usuario. El objetivo es que tu programa te describa que está hablando de Python, C#, JavaScript o Java. Predecir la etiqueta apropiada. El conjunto contiene más de 17 millones de publicaciones. Ustedes lo van a importar, descargar en Google Colab y les va a descargar lo siguiente: carpetas de Python, JavaScript, C# y Java, y con diferentes ejemplos de preguntas. Con estos set de datos de entrenamiento lo vas a colocar en esta línea. Vamos a subir aquí. Cuando importaba el set de datos de entrenamiento, aquí, la URL la van a cambiar por el set de datos de Stack Overflow. Le cambian el nombre que desean obtener. Esas instrucciones las dará al darle clic a este enlace. Como pueden ver, es un archivo comprimido. Y luego lo que tendrán que hacer en el modelo, en el TensorFlow.sequential, en vez de poner una sola neurona, al final le van a poner 4 neuronas. Porque va a predecir JavaScript, Java, C# o Python. Luego, al compilar el modelo, vas a cambiar la función de pérdida. Habíamos utilizado Binary Cross Entropy. Ahora vas a colocar Sparse Categorical Cross Entropy. Esto es para multiclase. En las métricas vas a utilizar el Accuracy nuevamente para la precisión, ya que antes teníamos el Binary Accuracy, que es solo para clasificadores binarios. Luego vas a cambiar Binary Accuracy por simplemente estos dos valores. Una vez realizados estos 4 cambios, cambiar el conjunto de datos, cambiar la capa final, la función de coste y las métricas, podrás tener un clasificador de clases múltiples. Sigamos con el ejemplo. Y listo. Entrenó nuevamente, error de 12, predicción del 95. Evaluamos. Mostramos las gráficas. Esperamos aquí que termine la ejecución. Error de 38%, exactitud de 87%. Creamos la función y mostramos las gráficas. Como ven, ahora están un poco más cercanas que en el ejemplo anterior. Y tiene un error del 38% en la validación y una exactitud del 87% en las pruebas. Ahora realizamos las predicciones nuevamente, el ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3. Y ahora sí. El ejemplo 1 era negativo, was not good. Fueron terribles los gráficos. No recomendaría esta película. Así que el modelo ha predecido que es una reseña negativa. Ahora, si le paso, en vez de ejemplo, le coloco positiva, positive, que es esta oración, me va a decir reseña positiva, porque es positivo la predicción. Y si le paso el ejemplo número 3, nos va a predecir lo siguiente: reseña negativa. Ha predecido correctamente 3 de las reseñas que hemos realizado con model.predict. Quiere decir que nuestro modelo funciona. Obtuvimos los datos, creamos el modelo, entrenamos, compilamos, entrenamos, evaluamos y predecimos. Suponiendo que tú quieres implementar esto en tu página web o un formulario para tu público, aquí en donde dice ejemplo 3 sería algo como form.getValue o el input.text o el input.value en JavaScript.
Y esos datos es lo que alimentarías tu modelo. Con eso terminamos con este ejercicio. Y espero que les haya gustado.